comprendiendo el nuevo orden mundial. A través de los años he escuchado a muchas personas contar de sus experiencias con los alienígenas y los demonios, e incluso con la milicia. De hecho, están tan entremezcladas que hay momentos que es difícil determinar exactamente cuál grupo es el causante exacto de las variadas experiencias y secuestros o abducciones. Satanás tiene un fuerte punto de apoyo en nuestro gobierno y en nuestra milicia. De hecho, él es quien está dirigiendo a ambos literalmente como complejo militar, industrial, gubernamental. No es nada más que la toma de control luciferino de nuestro país. A través de los alienígenas él controla todo el mundo de hoy. ¿Y quiénes son los alienígenas? Ellos son los ángeles caídos que se rebelaron con él, con Lucifer, durante su rebelión en contra del Altísimo. Parte de su castigo fue perder su aspecto angelical. Incluso algunas de las razas alienígenas tales como la de los pequeños grises, Greys, que son unos de los más populares hoy en día, son manufacturadas y creadas. Es algo así como nuestra industria automovilística de hoy. ¿Necesitas un Grey? Sencillo, solo fabrícalo. Ellos son seres creados por los ángeles caídos para que hagan su trabajo en la línea delantera. Siendo la línea delantera la más próxima entre ellos y nosotros, que muchas veces incluye el contacto real con los humanos. El término anaseo significa del cielo quien vino a la tierra. Los anaseos tuvieron hijos que vinieron a ser conocidos como los Nefilim, Refaitas, Emitas, Filisteos, Anaseos y otros cuantos nombres. La mezcla de genes comenzó con las hijas de Caín, las mujeres de Cainán, crearon un defecto del ADN llamado gigantismo. Sus hijos fueron gigantes. Algunos fueron de 30 pies de alto. Los alienígenas no son demonios, los demonios son los espíritus de los muertos hijos gigantes híbridos. Estos vigilantes vinieron a ser reyes, emperadores, sacerdotes, chamanes o brujos, tuitongas, manitús, faraones, dioses y diosas. Ellos son los titanes, diosas y dioses, y de la mitología griega y romana. Tenían una fuerza sobrenatural, poderes psíquicos y frecuentemente tenían 6 dedos en cada pie, 6 dedos en cada mano. Ellos desean que nosotros creamos que la mitología es mera ficción, pero no es así. Casi todos los caracteres son basados en los verdaderos vigilantes, y sus hijos híbridos quienes jugaron esos roles mientras estuvieron en la Tierra. Sí, mucho de esto está vestido para hacer caracteres de héroes dioses y diosas, pero puedes obtener algo de verdad de lo que sucedía tras de esto en ese entonces, quitando la basura que ellos lanzan haciéndose todos lindos cuentos de hadas. Los anacaeos son conocidos por ser intercambiables y caníbales. Ellos sacrifican humanos, beben sangre, levitan objetos, viajan astralmente, reportan el futuro, practican artes mágicas, y enseñan el arte de la guerra. Ellos son maestros en astronomía y astrología. Ellos enseñaron a la humanidad el aborto de manera que pudieran mantener ciertas mujeres bellas para placer sexual. Ellos son los incubos y sucubos. Ellos son los magos del antiguo Egipto y Babilonia. Ellos colocan y remueven maldiciones. Ellos usan veneno, murmuraciones, chismes e intriga para tomar poder, y vencer a los verdaderos hijos de Dios. Ellos son maestros constructores de antiguas ciudades. Ellos fueron los habitantes de Atlántida. Son mitad ángel caído y mitad ser humano. Son los Giborim, grandes hombres de renombre como Hércules el titán. Son la raza de donde saldrá el anticristo. Son totalmente huestes caídas y totalmente hombre. Estuvieron aquí antes y después del diluvio. Son los creadores de los híbridos alienígenas grises, y de los ovnis de los tiempos modernos. Son la simiente de Satán. Ver Génesis las 3:15 y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañal. Pueden ser de 7-9 pies de alto en promedio. Son la armada del anticristo. Son los habitantes de las cuevas de Nibiru. Impondrán la marca de la bestia. El corazón de los hombres fallará cuando vean esos seres sobre la tierra. Esta tierra va a ser abarrotada con estos tales, horrorosos y malditos. Y esto viene más pronto de lo que tú piensas. Primero aparecerían amistosamente, sinceros, y ofrecerán ayudar a la tierra en su lucha por sobrevivir de las guerras, catástrofes naturales y hambrunas, para engañar el mundo para que los inviten a nuestro planeta. Pero la fachada de amistad no durará. Ellos derrocarán nuestro gobierno, reemplazarán la ley de la tierra, y dominarán esta tierra mientras ellos caminan poniendo a la gente en sujeción y temor a ellos.
Muchos de ellos viven bajo tierra escondidos aquí en la Tierra. En los siguientes años la teoría de la evolución será desacreditada por sus mismos defensores fundadores y sus peones. Puedes verlo aconteciendo inclusive ahora. Ellos entonces promoverán a través de los científicos de desinformación del gobierno que la humanidad fue creada in vitro por estos anaseos Anunnakis y que estos son nuestros creadores. Esto es parte del gran engaño y mentira al final de los días. Y estamos en el final de los días. En vez de predicar la verdad, nuestras iglesias han cambiado la verdad por mentiras, y predican la fachada de los hijos de Set cambiando la verdad de las Escrituras. Estos ángeles fueron los hijos de Dios que se rebelaron en contra de él. Nuestras iglesias también se sientan tranquilas, y permiten que el libro de Enoch sea sacado de las Escrituras. Lo que esto hizo fue esconder la hibridación mundial, y la verdad de cómo son estos alienígenas y qué están ellos haciendo. ¿Por qué? Para mantener a las personas en la oscuridad, y no preparadas para la gran mentira que viene. Ellos no podrían conseguir su propósito si todo el mundo supiera acerca de quiénes son realmente estos alienígenas. Quizás millones de personas han tenido experiencias con estos alienígenas grises, ya sea que de alguna forma hayan venido a tener contacto físico con ellos o los hayan visto. La mayor parte de los escenarios de los secuestros o abducciones alienígenas incluyen el involucramiento de los alienígenas grises. En otros tipos de secuestros o abducciones, las personas han descrito haber visto oficiales militares en más de un tipo de establecimiento militar y describen lugares tales como NORAD. Muchas personas no captan el hecho de que nuestro propio gobierno y nuestra milicia vuelan y poseen sus propias naves ovnis. Y partiendo de lo que he visto, son tan similares a las verdaderas naves alienígenas que la mayoría de las personas no podrían ser capaces de notar la diferencia. Esa es la razón de por qué, si investigas sobre el fenómeno de alienígenas y ovnis, encontrarás historias de personas que han visto verdaderos ovnis volando hacia dentro de bases en áreas montañosas, o bajo el agua o en bases subterráneas en el desierto, ya que estas no siempre son bases alienígenas sino bases militares. De hecho, hay 131 DUMS, siglas en inglés de bases subterráneas militares, que son compartidas por alienígenas y nuestra milicia. Ellos trabajan juntos. Tenemos nuestras propias facilidades, tales como el laboratorio de propulsión Jet en California y muchas otras, en las cuales se construyeron esos ovnis. ¿De dónde obtuvimos la tecnología? De una combinación de los ovnis que se estrellaron y de los alienígenas mismos, quienes han ayudado a nuestro gobierno, milicia a desarrollar sus propias naves como intercambio para que asuman la política oficial de los alienígenas no existen. Este es el trabajo del gobierno, negar su existencia de manera que los alienígenas puedan continuar los secuestros o abducciones humanas bajo una nube de conspiración y anonimato. ¿Cuántas veces a través de los años el gobierno y la milicia han creado un buró o grupo de estudios sobre ovnis y alienígenas, para luego salir con la explicación oficial de que ellos no existen? A pesar de la evidente prueba, y quizás los miles de reportes oficiales de parte de los ciudadanos que han tenido contacto con ellos. Ellos están haciendo su trabajo al negar la existencia de los alienígenas. Esto es parte de los acuerdos y tratados de nuestros pasados presidentes Eisenhower y Roosevelt, firmados con ellos a comienzos de los años 1930 y continúa hasta este día. ¿Está nuestra Casa Blanca involucrada en tener contacto y continuas relaciones con los alienígenas? Sí. Hay un grupo dentro de nuestra milicia y nuestro gobierno que no solo sabe que estos alienígenas existen, sino que trabajan junto con ellos. Esto es a lo que se llama milicia negra, o proyecto negro, u oscuro, o tecnología negra o oscura. Esto no tiene nada que ver con su raza o el color de la piel. El término negro, u oscuro, significa completo secreto y bien escondido del público. Y son esos quienes están ayudando a los alienígenas a establecer un nuevo orden mundial en la Tierra. La mayoría de aquellos en el Congreso probablemente no están siquiera alertas de que ellos existen. Con la puerta giratoria congresional, la información clasificada, tal como es este tipo de información, es mantenida fuera de la vista de ellos, y aquellos quienes discuten sobre tales cosas son etiquetados como teóricos de la conspiración o como locos que no deben ser creídos, tal como ellos dirían acerca de personas como yo, quien expone sus perversos planes. Con tal cantidad de secuestros o abducciones tomando lugar, y a las cuales se añaden cada año cantidades monumentales, se le está haciendo difícil a nuestro gobierno mantener su acuerdo de negar la existencia de alienígenas.
Las personas están saliendo a la luz y están hablando de sus experiencias, no solo a través de este país, sino del mundo entero. Y casi todos ellos comparten las mismas características que identifican sus abducciones o secuestros. No es que las víctimas de secuestros o abducciones estén creando una conspiración, es el gobierno quien se niega a reconocer la realidad de ellos, incluso de su propio involucramiento y participación con ellos. Satanás desea un nuevo orden mundial, y nuestro gobierno ha estado creándolo y promocionándolo para él. Un nuevo orden mundial donde los alienígenas ya no tendrán que esconderse más en bases subterráneas construidas con las multimillonarias cantidades de dólares de los contribuyentes. Un nuevo mundo donde el hombre y los alienígenas coexistan en la misma sociedad, e incluso se entremezclen contaminando el ADN humano. No hay nada nuevo en cuanto al nuevo orden mundial, es igual al mundo en que vivieron nuestros patriarcas bíblicos. Un mundo de gigantes híbridos y el cruce de humanos con alienígenas. El mismo tipo de mundo que en el que vivieron el rey David y Moisés. Un mundo que la mayoría de las iglesias incluso se niegan a reconocer y a enseñar hoy en día. La Biblia habla abiertamente de los antiguos cananeos, ceneos y de muchas otras razas que dominaron el área del Medio Oriente. Josué conquistó 20 ciudades habitadas por gigantes, a fin de retomar para Israel la tierra prometida después de su éxodo desde Egipto. Génesis 6:2.4 afirma que hubo gigantes antes y después del diluvio. ¿Cómo pasó esto? Porque los ángeles cayeron antes del diluvio y cayeron después de este. Los ángeles tienen libre albedrío, tal y como le tiene el hombre, ya sea para seguir o para rechazar la soberanía del Altísimo. Cuando ellos se rebelan en contra de él, entonces ellos se convierten en lo que conocemos como ángeles caídos, lo que ha venido a ser denominado como alienígenas. Después de que Josué conquistara las ciudades de los gigantes, desde ese punto en adelante, realmente no hay una mención de ellos en la Biblia, de manera que no tenemos registros escritos desde ese tiempo para explicar lo que pasó con ellos. Algunos especulan que el defecto de gigantismo en el ADN fue arreglado de alguna manera, de forma tal que los hijos híbridos de los alienígenas con humanos que causó el gigantismo y los gigantes fue eliminado. Lo que es obvio es que en esta centuria, Satanás ha tratado de esconder quiénes son ellos realmente. En el pasado, muchos de los ángeles caídos que vinieron a la tierra eran adorados como dioses, y vueltos mitos e incluso sus hijos híbridos, tales como Hércules y los muchos otros quienes llenan las páginas de la mitología griega. En el griego, mitología meramente significa historia. A través del tiempo, la existencia de estos ángeles caídos que habitaron la tierra pareciera que se fueron bajo tierra y fuera de la vista. Esto casi parece que ellos se escondieron a sí mismos de la humanidad a través de varias centurias de manera que su existencia fuera olvidada o escritas como mitos. ¿Por qué? De manera que ellos pudiesen regresar con una nueva historia de quién alegadamente ellos son. En esta centuria ellos están propagando la mentira de que ellos son formas de vida extraterrestre provenientes de otras galaxias. Es el mismo elenco de actores, solo que en una escena diferente. Una característica que ha permanecido igual es que junto a su amo Lucifer, ellos desean ser adorados como dioses. El mismo pecado que causó que Lucifer cayera desde los cielos, es ahora el tema universal dominante con un montón de ellos deseando convertirse en Dios y ser adorados como dioses. Esta enseñanza es dominante entre los de la nueva era. Ellos son enseñados que pueden alcanzar la divinidad. ¿Y quién es que les enseña esto? Sí, es el mismo elenco de ángeles del pasado, solo que ahora ellos se denominan a sí mismos como maestros ascendidos en el movimiento de la nueva era. El movimiento de la nueva era y el nuevo orden mundial van de la mano. El mismo grupo de caracteres que domina las enseñanzas de la nueva era, son los mismos que están ayudando a crear el tablero de ajedrez global del nuevo orden mundial. La religión y la política van de la mano. Es la política la que es usada para controlar la religión y por lo tanto controlar las masas. Son las personas que se adhieren a la religión quienes se convierten en peones para el control del gobierno, quieran ellos reconocerlo o no. América siempre se ha vendido a sí misma como una nación que separa la religión de la política, no obstante el gobierno controla las iglesias a través de los impuestos, y de los controles impositivos señalando que puede ser abiertamente dicho o enseñado y que no. Por ahora son denominadas como iglesias 501c3 que se adhieren al estatus de exención fiscal, y por lo tanto están sujetas a leyes de control de impuestos. No todas las iglesias han firmado sobre la línea de puntos del 501c3. Pero la mayoría sí.
Si tus diezmos y donaciones a la iglesia son registradas, y recibes un comprobante o recibo al final del año para propósitos de impuestos, entonces esa es una iglesia de César 501c3. La iglesia es dirigida por el hombre y no por Dios. Fue Yahushua quien dijo, den a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. No pueden tener lealtad para ambos. Cuando el gobierno infringe lo de Dios, estamos para obedecer a Dios y no al gobierno. Cuando un gobierno se rebela en contra de Dios, es el pueblo de Dios que debe rebelarse en contra de ese gobierno. Cuando las leyes de los hombres contradicen las leyes de Dios, entonces nuestra lealtad es debida a Dios y no al hombre. Cuando Satanás viene como el anticristo y demanda ser adorado como Dios, o demanda que todas las personas reciban una marca como fidelidad y lealtad al nuevo orden mundial, entonces el pueblo de Dios debe rebelarse en contra de él y no tomarla. Nuestra única lealtad es solo para el Altísimo. Adorar o comprometerse a ser leal a cualquier otra persona o ser, o incluso a una nación es idolatría. Y no obstante le estamos enseñando a nuestros hijos a rendirle lealtad a la bandera. Astuto control mental de acondicionamiento, y un pecado del que la mayoría no está consciente. Se reportan 300.000 personas perdidas al año en los Estados Unidos solamente. Y es muy probable que sea más alto que eso. Y si la verdad fuese conocida, la mayoría de ellos serían víctimas de abducción o secuestro que nunca fueron devueltas. En una era electrónica como en la que vivimos hoy, ¿por cuánto tiempo puedes desaparecer y no ser hallado? Por más de 20 años. Esto significa millones de personas y esto ha sido por mucho más de 20 años. Las abducciones o secuestros han venido a ser un gran negocio a nivel mundial. La pregunta es, ¿son todas hechas por los alienígenas o nuestros propios gobiernos han puesto también la mano en esto? En Apocalipsis 18, Babilonia es el principal mercader de almas de hombres. ¿Qué significa eso? Ellos están involucrados en la venta de hombres, mujeres y niños. La superpotencia de los últimos días, Babilonia, está vendiendo a su propia gente, o rematándolas todas en venta, y, ¿a quién? A los alienígenas. ¿Para qué propósito? Para alimento, clonación, cruce reproductivo, experimentos genéticos, esclavitud infantil para trabajar en las bases subterráneas, para el desarrollo de enfermedades y cáncer, para destruir y debilitar a la humanidad, y probablemente otras cosas de las que ni siquiera sabemos. Sabemos sobre lo que acabamos de citar arriba porque víctimas que lo han visto o lo han experimentado nos lo han contado, o de testimonio de ex empleados de esas bases subterráneas donde estas cosas toman lugar, en ambos de los cuales tienen puestas sus manos el gobierno y las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas no es más que un separador o divisor de naciones, y América ha llegado a ser la tierra de la libertad, para ser experimentada y asesinada, y hogar de los atrevidos en el momento actual para aquellos quienes de hecho vivieron o viven aquí, y no han sido acosados o convertidos en víctimas de este nuevo orden mundial que finalmente será dirigido por las Naciones Unidas e impuesto sobre todo el mundo. ¿Qué es exactamente el nuevo orden mundial? Cuando el presidente Bush, padre, anunció la formación de un nuevo orden mundial en el 1990, él lo disfrazó como una operación de construcción de la paz. Hemos visto a través de los años cuál tipo de operación de paz esta ha sido. De hecho, la única cosa que ha estado claro sobre la pasada década es que ellos mezclan el significado de las palabras. En otras palabras, paz significa guerra, libertad significa esclavitud, democracia significa fascismo, lo bueno es malo y lo malo es bueno. Comprender la terminología es el primer paso para entender lo que es el nuevo orden mundial. Cuando ellos dicen paz, ellos quieren decir guerra. Cuando ellos dicen libertad, ellos quieren decir control y esclavitud. Un mundo donde lo bueno es malo y lo malo es bueno. Un mundo donde los humanos sean controlados, monitoreados, y encerrados. Donde los alienígenas Anunnakis gigantes impondrían la legislación del dictador del mundo tomando el control de agencias tales como FEMA, estableciendo la ley marcial y operando campos de concentración o de muerte para aquellos quienes se rebelen en contra de ellos e incluso reemplazando nuestra propia milicia con sus propios seres sin almas que ellos han creado para tales fines. Algunas personas se refieren a ellos como robotoides. La Biblia describe a qué se parecerán los últimos días, pero el verdadero horror de esto nunca será siquiera imaginado o entendido por la mayoría de las personas hasta que ellos lo vean por sí mismos. Este ofrece injusticia y total ilegalidad. Los humanos en el nuevo orden mundial son considerados como animales para hacer con ellos como a los alienígenas les plazca.
De hecho, en la retórica de la nueva era ellos se refieren a las matanzas en masas, y a la despoblación de la raza humana como limpieza. Los humanos sobrepasan en número a los alienígenas, y por lo tanto, de acuerdo a la agenda de este nuevo orden mundial, estos, los humanos, deben ser asesinados por billones, de manera que los restantes puedan ser controlados y acorralados por ellos. Estos alienígenas, ángeles caídos, han creado enfermedades y plagas con las cuales destruir a la humanidad. Las mutilaciones humanas a través de los años, junto con los secuestros de humanos y los experimentos, les han dado a los alienígenas el acceso y la ciencia médica necesaria para crear plagas devastadoras tales como el SIDA y el síndrome de la vaca loca, para iniciar su agenda de despoblación. Y hay mucho más por venir. El proyecto de rocío químico por vía aérea, Chemtrails, instigado y acarreado por los alienígenas, y las operaciones oscuras militares, están también designadas y usadas para debilitar y enfermar la población mundial con cáncer y enfermedades. La toma de control alienígena no viene, ya comenzó. La mayoría de las personas ni siquiera entienden lo que es el nuevo orden mundial, eso sin mencionar quién realmente lo está dirigiendo. Quien dirige es un consejo de 13 alienígenas conocidos como los Illuminatis, o los Iluminados, o el Consejo de los 13. Algunos se refieren a este como el Consejo de los 12, pero cuando Lucifer tome su lugar en el Consejo, este será 13. Ellos dirigen los eventos y las guerras en la Tierra, instigando a las naciones y a las razas una en contra de las otras para alcanzar sus planes de arribo y dominación del mundo a través de sus hijos híbridos en la Tierra, llamados las familia Illuminatis, quienes a través del engaño dirigen los gobiernos, la milicia, la economía y el entretenimiento alrededor del mundo. La mayoría de las personas están familiarizadas con la facción Illuminati Bilderberger. No obstante, ellos son solo el frente de este consejo alienígena que realmente dirige lo que pasa en la Tierra detrás del escenario. En orden de alcanzar su meta de la completa conquista de la Tierra, esos alienígenas, a través de la manipulación, engaños y tratados, han intercambiado su tecnología con varios países, así que cuando ellos vengan visiblemente a la Tierra, ellos tendrán capacidad para operar en la Tierra de la misma manera que lo hacen desde el espacio. Ellos incluso han estrellado ovnis aquí y allá para que puedan ser recogidos, y los gobiernos puedan recuperar la tecnología de ingeniería pensando que ellos están obteniendo ese conocimiento por ellos mismos. Y esto es solo una enorme trampa alienígena en la que ha caído la humanidad. Satanás conoce que el día viene cuando él será lanzado a la tierra, como fue predicho en Apocalipsis 12. Él se está preparando de antemano para su aprisionamiento aquí. Él estará atrapado aquí, incapaz de rondar el segundo cielo como lo hace ahora. Y es probable que esto signifique también la presencia de sus fuerzas alienígenas. Sabemos que ellos estarán aquí por millones, como lo describe Apocalipsis capítulo 9 y Joel, capítulo 2. Y cuando ellos sean lanzados a la tierra, intentarán totalmente gobernar y controlar cada aspecto de cada sociedad alrededor del globo, y tendrán la capacidad para hacerlo. El nuevo orden mundial es simplemente el medio para alcanzar su conquista y esclavitud de la humanidad. Desde los años 1930 nuestro gobierno ha establecido grupos y agencias secretas para trabajar con los alienígenas a fin de ayudar a crear y traer el nuevo orden mundial, donde los alienígenas gobernarán sobre la humanidad y harán de ellos sus esclavos, y los humanos vendrán a ser también la fuente de alimento de ellos, debido a la hambruna producto de la escasez de provisión alimenticia, tal y como pasó en los días de los patriarcas bíblicos Enoc y Noé. La mayoría de esas agencias humanas, cuando comienzan a trabajar con ellos, tienen poco conocimiento de los verdaderos planes de esos alienígenas, pero eventualmente la verdad viene a ser conocida por ellos, y ya para entonces ellos están tan involucrados con la agenda luciferina que ya están poseídos, hipnotizados e incluso asesinados para evitar que ellos expongan sus planes. El Señor me dijo hace varios años atrás que las personas que entran en contacto con esos alienígenas se convierten en controlados y poseídos por ellos. Y esa es la razón de por qué la CIA, Central Inteligencia Agencia, lanza National Security Agency, la FBI junto a otras agencias federales tienen todas divisiones dentro de ellas que trabajan estrictamente con la agenda alienígena o agenda oscura del nuevo orden mundial, porque los alienígenas han tomado el cuerpo de esos humanos, poseídos o incluso le han extraído el alma, y ahora trabajan dentro de esas agencias como humanos para asegurar que su agenda avance. He escuchado de parte de varios empleados federales que trabajan o han trabajado en esas agencias, según sus propias palabras, que no creen que su jefe fuera siquiera humano.
literalmente hablando. Ellos no estaban solo citando adjetivos calificativos para describir a sus jefes, ellos me dijeron directamente creo que él o ella es un reptil, reptilian. Una persona me envió un par de fotos de su jefe quien lucía como si estuviera en medio de un cambio de aspecto o apariencia, shapeshifting. En el 1990 ellos anunciaron la formación del nuevo orden mundial. En el 2006 uno que tenga ojos puede ver que ya está aquí, y dirigiéndose hacia el clímax y al cumplimiento de Apocalipsis 13, cuando Lucifer gobernará el mundo y demandará que todo el mundo tome su marca de alianza para vivir en este nuevo orden mundial. El velo está siendo levantado. En el futuro cercano, aunque ellos lo están ahora, muchas personas comenzarán a proclamar las verdades de los alienígenas en nuestro medio. No obstante, no todo lo que ellos dicen es verdad. El propósito real es empujar su oscura agenda y esconder la verdad real. Ellos aún televisarán mundialmente una entrevista con un alienígena quien no es nadie más que Satanás mismo en forma alienígena. Muchas de las mentiras están siendo producidas por esta específica razón, para informar al público sobre lo paranormal, lo oculto, los ovnis, cambios terrestres, y para ponerlos en manadas y lavarle el cerebro a las personas a fin de que crean que ellos son nuestros creadores, nuestros antepasados, maestros ascendidos, y los iluminados. Ellos están creando el fundamento para el más grande engaño que se haya perpetrado alguna vez en contra de la humanidad. Que la humanidad es una creación de estos alienígenas, que ellos son nuestros dioses, y que por lo tanto no hay un Dios real. La Biblia será injustamente desacreditada y ellos proclamarán que no hay tal cosa como los derechos naturales dados al hombre por Dios. Esto es acerca del gobierno mundial, y el control total sobre las masas sobrevivientes por la élite de las ocultas sociedades secretas. Y esto es porque este incremento de lavado de cerebro tratará de hacer. Estos alienígenas no son extraterrestres, ellos son terrestres subterráneos. Ellos viven dentro de nuestra tierra y en parte de nuestro cielo. La Biblia explícitamente nos habla de que Satanás es el príncipe y el poder del aire. Esta también nos habla de demonios, infierno, híbridos y de Nefilim y de Anunnakis. Mientras el final de los tiempos se acerca, las mentiras de un linaje extraterrestre, herencia y creación alienígena vendrá con toda su fuerza. Está de ti rechazar estas mentiras, y aferrarte a las verdades de la Biblia de que Dios es nuestro creador. No te dejes engañar por ellos, ármate tú mismo con la palabra de Dios. Naturalmente los alienígenas mismos han estado trabajando a través de diferentes facciones, sociedades secretas y la élite del mundo para traer el nuevo orden mundial y el gobierno global. Ellos se engríen y prometen roles de liderazgo, fama y fortuna en el próximo reinado global a aquellos que cooperen con ellos ahora y los ayuden a traerlo. Pero ellos aprenderán pronto porque Lucifer Satán es llamado el padre de mentiras. Él los traicionará y los matará cuando él ascienda al poder. ¿Realmente piensan ellos que él va a compartir su reino con nadie? Asesinato, caos, traición, trampa y una invasión alienígena. La mayoría de nosotros entiende que las agendas están tomando lugar para formar un nuevo gobierno mundial. Una agenda tan escondida que las iglesias no te dirán, y no podrán decírtelo porque la real verdad ha sido mantenida escondida de la mayoría de ellos y del público.